Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal Inversiones Seré. Lluvia de bendiciones para todos en este día, jueves 26 de enero, año 2022. En nuestro último video, el día martes, estuvimos dejando por acá 7 pronósticos para la NHL, un total de 5 aciertos. Gracias a Dios seguimos haciendo el trabajo de buena manera. Esperamos que muchos de ustedes hayan contado con suerte y hayan podido tener éxito con nuestros picks, y a los que no, pues el día de hoy tenemos una nueva oportunidad. Indicamos a ganar a Boston, el over en el juego de Buffalo, Colorado a ganar, el over en el juego de San José y la baja en el juego de Nashville Predator. 5 aciertos en total el día martes. Para este jueves vamos a tener pronósticos para la NHL y la NBA, un total de 10 pronósticos. Esperamos pues contar con el éxito que nos ha estado acompañando en este año, y si no, bueno, tendremos una nueva oportunidad en el siguiente video. Así que bueno, saquen lápiz y cuadernos para que anoten nuestro primer pick. Vamos a empezar con la NHL. Vamos al juego donde Anaheim Ducks estará visitando a Colorado Avalanche. Anaheim en la ruta tiene 6 victorias y 16 derrotas. Su promedio de goles en contra en los últimos 5 juegos es bastante elevado, 4. Y Colorado, por su parte, tiene 6 victorias de manera consecutiva, 71 victorias en casa en sus últimos 96 juegos, y su promedio de goles en contra en los últimos 5 juegos es 1.6. No es el mejor para el día de hoy, ya van a ver quién es el mejor promedio de goles en contra. Sin embargo, bueno, vamos con Colorado a ganar en tiempo reglamentario. Pasando a nuestro segundo pick para la NHL, San Luis Blues está visitando a Arizona Coyotes, quien tiene como promedio de goles a favor, goles anotados en los últimos 5 juegos, 1.8, un promedio de goles bastante bajo. Arizona tan solo 2 victorias en sus últimos 10 juegos. San Luis en la ruta tiene 7 victorias en sus últimos 10 juegos, y en las últimas 19 visitas de San Luis a Arizona se ha llevado la victoria en 14 oportunidades. Vamos a continuar con esa tónica y vamos a indicar a San Luis Blues a ganar en este compromiso frente a Arizona Coyotes. En nuestro tercer pick vamos al juego donde Boston Bruins está visitando a Tampa Bay Lightning, lo que yo considero el mejor juego de la temporada, ya que Boston tiene 38 victorias, tan solo 5 derrotas. Tampa 30 victorias, 15 derrotas. Boston es buen visitante, 16 victorias, 4 derrotas. Y Tampa en casa, 18 victorias, 4 derrotas. Boston tiene 9 victorias en sus últimos 10 juegos. Tampa tiene 6 victorias en sus últimos 10 juegos. Ambos equipos llegan bien. Sin embargo, vamos a tener en cuenta que Boston en los últimos 5 juegos, su promedio de goles en contra, óigase bien, es 0.8. Está promediando de goles en contra menos de un gol por juego este equipo, Boston Bruins, quien ustedes saben es el mejor equipo de la temporada, tiene el mejor récord, tiene la mejor defensa y la mejor delantera. En los últimos 14 enfrentamientos, el equipo visitante se ha llevado la victoria en 10 oportunidades. Tampa en casa tiene 49 victorias en sus últimos 66 juegos. Y Boston en la ruta no se queda atrás, 16 victorias en 21 juegos en la ruta. Para este juego vamos a indicar a Boston más 1.5. Vamos a recibir más 1.5 goles para este pick con Boston Bruins. En nuestro cuarto pick para la NHL, Chicago Blackhawks, que lo indicamos over en el juego frente a Vancouver el día martes. Estuvimos acertando allí. Estará visitando en esta oportunidad a Calgary Flames. El 8 de enero Chicago sorprendió a Calgary y lo derrotó 4-3 en overtime. Chicago tiene 6 victorias en sus últimos 10 juegos. Este equipo se ha estado recuperando. Calgary tiene 5 victorias en sus últimos 10. Y en los últimos 10 enfrentamientos, Chicago versus Calgary, el over se ha dado en 8 oportunidades. Vamos a indicar para este juego el over 5.5 a una cuota de 1.67. Vamos a aprovechar esa mantequilla que encontramos
en diferentes páginas como Webplay. El over de 5.5 una muy buena cuota como es 1.67. Y con eso finalizamos los picks para la NHL y damos inicio a los picks para la NBA, no sin antes recordarte escribirnos a nuestro número de contacto vía WhatsApp para nuestra suscripción VIP por tan solo $10, 30 días. Para la NBA vamos a estar comprando 6 puntos para indicar los handicaps, tanto para la hembra como para el favorito. Y vamos a estar comprando 4 puntos para el favorito o la hembra según estemos indicando. Y 6 puntos cuando indiquemos la alta, ¿ok? Vamos entonces al primer juego. Detroit Pistons estará visitando a Brooklyn Nets. Brooklyn estuvo jugando el día de ayer, vendió cara a su derrota. Brooklyn el 18 de diciembre estuvo derrotando a Detroit como visitante 124-121, tan solo por 3 puntos. Detroit en la ruta ha cubierto las líneas solamente 2 veces en sus últimos 8 juegos. Para este juego vamos a comprar puntos, ya que Brooklyn estuvo jugando el día de ayer, estuvo en la ruta y está sin Kevin Durant. Entonces vamos a indicar a Brooklyn Nets a cubrir un handicap de menos 3.5, la cuota es 1.50. Todas las cuotas que buscamos acá en el básquet siempre es de 1.50 en adelante. Cleveland Cavaliers está visitando a Houston Rockets, quien tiene un récord de 11 victorias y 36 derrotas. El promedio de puntos en contra para Cleveland es 109 en los últimos 5 juegos y para Houston es 122. Houston tiene una sola victoria en sus últimos 10 juegos. Y vamos a indicar a Cavaliers a ganar comprando puntos, porque Cleveland Cavaliers tiene solo 4 victorias en sus últimos 10 juegos, pero debería aprovechar hoy que está frente a un equipo en teoría débil. Entonces indicamos a Cleveland Cavaliers a cubrir un handicap de menos 4.5. New York Knicks estará visitando a Boston Celtics con 18 victorias y 5 derrotas en casa. Los Knicks tienen una sola victoria en sus últimos 10 juegos, Boston 8 victorias en sus últimos 10, pero los Knicks en la ruta han cubierto las líneas 26 veces en sus últimos 35 juegos. Por esa razón vamos a indicar a Boston Celtics a cubrir un handicap de menos 4, vamos a estar comprando 4 puntos aquí. San Antonio Spurs visita a Los Ángeles Clippers el 20 de enero. Se han enfrentado 3 veces esta temporada. El último juego fue el 20 de enero. San Antonio perdió en casa ante Clippers 131-126. Y el 19 de noviembre Clippers en casa derrotó a Spurs también 119-97. Ustedes saben que Clippers en casa su defensa se comporta de mejor manera. San Antonio tiene solo 2 victorias en los últimos 10 juegos. Y Clippers tiene 3 victorias de manera consecutiva. Vamos a indicar a Clippers a cubrir un handicap de menos 8. Dallas Mavericks está visitando a Phoenix Suns, quienes se encuentran sin Devin Booker para el día de hoy y sin Landry Shamet. Y otros jugadores estarán ausentes para ellos. Sin embargo, parte favorito de menos 1.5. El 5 de diciembre Dallas derrotó a Phoenix 130-111. Teniendo en cuenta que Dallas es la hembra, vamos a comprar 4 puntos para ellos y vamos a indicar a Dallas a cubrir un handicap más 5.5. Repito, esto es comprando puntos. Si usted me pregunta quién me gusta a mí para ganar aquí, serían Dallas Mavericks. Sin embargo, jugando de manera con precaución, vamos a comprar 4 puntos y indicamos el handicap más 5.5. Chicago Bulls está visitando a Charlotte Hornets. Charlotte tiene 7 over en sus últimos 10 juegos. En los últimos 10 enfrentamientos en Charlotte se ha dado el over en 8 oportunidades. Vamos a indicar para este juego el over 228. La cuota es 1.50. Compramos 6 puntos. Y con esto finalizamos nuestro pronóstico. Pero el día de hoy, si nos queda tiempo, estaremos subiendo un video con los Player Pro. Vamos a tratar en lo posible de tenerlo. Si no, bueno, en otra oportunidad, con más calma, vamos a estar reanudando esos picks que a muchos les ha gustado. Los Player Pro nos han estado escribiendo y pidiendo esos pronósticos, así que bueno, atendiendo sus recomendaciones, estaremos nuevamente con los Player Pro y el básquet colegial. Así que bueno, no siendo más, nos estaremos viendo en una próxima oportunidad, si Dios lo permite.